Quizás cuando tenías 8 o 10 años, más o menos, soñabas con tener un perro robot, construir tu propio cohete, inventar un refresco para eructar o crear tu propio jetpack y volar a la escuela. Quizás lo soñabas, pero había un solo niño en tu infancia que sí tenía todo eso: Jimmy Neutron. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Enrique de Diseño Feliz por Disliz. Y porque muchos de ustedes lo pidieron, hoy te tengo la historia de John Davis y su creación Jimmy Neutron. Honestamente, yo no veía esa caricatura. Lamentablemente ya soy un poquito más viejo de los niños y niñas que veían esa caricatura. Pero cualquier historia que empiece con su creación con una nominación para el Oscar vale completamente checarla, analizarla y contarla. ¡Comenzamos! Pues empecemos desde el inicio. John nació en 1961 en el estado de Texas. Y en los 60s, pues las caricaturas clásicas de Warner eran las más populares. John de niño se preparaba su sándwich de crema de cacahuate, se sentaba en el sillón y se pasaba horas viendo todas estas caricaturas de Warner, de Bugs Bunny y todos ellos. Aparte de las caricaturas, también le gustaba muchísimo ver en la tele a los Tres Chiflados y también ir al cine. Su primer recuerdo del cine era ir a ver El Libro de la Selva. Más o menos tenía 6 o 7 años. Y alrededor de esa época, de esa edad, de 6 o 7 años, ahorró todo su dinero. No sé de dónde sacaba su dinero, quizás del domingo que le daban sus papás, de los regalos que le daba su abuelo. No tengo ni idea, pero cuenta que ahorró todo su dinero y se compró una grabadora. Y con esa grabadora hacía dos cosas. Por una parte, grababa sus caricaturas favoritas y las oía una y otra vez. Eran, digamos, como una especie como de radionovelas. Le encantaba escuchar la música y los efectos de sonido y los diálogos de esa caricatura. Y también con esa grabadora hacía sus primeros programas de radio, donde se entrevistaba a sí mismo, pero obviamente haciendo diferentes voces. Hacía una voz como el entrevistado y otra voz como el entrevistador. Y así se la pasaba horas jugando y jugando con esta grabadora. También desde muy niño le empieza a gustar muchísimo todo el tema del espacio, todo el tema de la ciencia y todos esos temas. Soñaba con ser astronauta, pero ya después se da cuenta pues, que no era muy bueno en las matemáticas y en ciencias tampoco le iba muy bien, ¿no? Pero se empieza a obsesionar mucho con descubrir cómo funcionaban las cosas y se empezó a volver muy técnico. Sobre todo en las películas, ¿no? En las animaciones y en los efectos especiales. Por ejemplo, una vez fue al cine, vio una animación en stop motion y se obsesionó con encontrar la forma de cómo hacían esa animación. Tenía pues alrededor de unos 10 años, ¿no? Y él solito se dio cuenta pues que la animación eran simplemente figuras de plastilina, y las iban tomando fotos en diferentes posiciones y al final unían las fotos y tenías ya una animación, ¿no? Una animación, un stop motion. Y llegando a su casa se encontró con una cámara de 8 milímetros que era de su papá y ahí empezó a hacer sus propias animaciones o a experimentar, a tratar de hacer animaciones de stop motion con todos sus juguetes, desde superhéroes hasta sus dinosaurios, ¿no? Y poco a poco iba descubriendo cómo funcionaban todas las cosas, ¿no? Primero encontró la forma de cómo hacer stop motion, después encontró la forma o cómo se hacían los efectos especiales, hasta que se da cuenta que el mejor efecto especial, por lo que cuenta él, que el mejor efecto especial es la narrativa y las historias, la forma de contar esas historias. Y desde ese entonces se obsesiona con saber escribir y contar historias y perfeccionar ese arte. Entonces digamos que John era pues un niño geek, ¿no? Tanto así que en los veranos, cuando iba a trabajar con su papá a las construcciones, los compañeros de su papá lo molestaban un poco diciéndole Johnny Quasar, Space Cadet, ¿no? O Johnny Quasar, el soldado espacial o algo así, ya que pues era obvio que le gustaba todos esos temas.
Cuando vi esto, pues me imaginé, pues a lo mejor era un niño que siempre vestía playeras de estrellas, de planetas, la típica playera con el logo de NASA. No sé, así me lo imaginé, y pues andar hablando de todos esos temas cuando tenía pues quizás unos 12 años, ¿no? Entonces lo molestaban un poco los compañeros, pero nunca fue mucho, o sea, nunca le llamó mucho la atención. Pues obviamente lo molestaban en un afán agradable, tampoco lo molestaban en mala onda, ¿no? Entonces no se fijaba tanto en ese apodo, pero se le conocía como Johnny Quasar en esos espacios de construcción cuando iba a trabajar ahí con su papá, ¿no? Y ya más adelante, muchos años después, pues mezcló su gusto por contar historias y su talento de stop motion, animación e ilustración, que en 1980 se mete a estudiar artes finas en una universidad de Texas. Se gradúa y entra a trabajar a la productora que se llamaba K&H Production. Era un pequeño estudio de animación ahí en Dallas. Ahí hacían principalmente stop motion y algo de 2D, pero algo muy chiquitito. Hacían comerciales, me imagino para empresas pequeñas ahí en Dallas, y era pues un estudio muy muy pequeño, ¿no? Pero en ese estudio conoce a Keith Alarcón, otro animador, y se hacen muy buenos amigos. La productora de K&H se va a la quiebra en 1987 y John se queda sin trabajo, por lo que se junta con Keith, su amigo, que trabajaba con él, y fundan DNA Production. DNA por sus apellidos, David y Alarcón, D&A, pues D-I-A, Davis y Alarcón. Y empiezan a hacer su propio estudio. No les interesaba mudarse, ya que pues, cuando alguien quiere entrar a la animación, pues el paso lógico es, tengo que estar en Los Ángeles, donde están todos los estudios de animación. A ellos no les interesa mudarse, y se quedan ahí en Dallas. Entonces empiezan a hacer pequeños trabajos de animación para empresas locales, lo mismo que hacían en K&H, ¿no? Pero alrededor de esas fechas, finales de los 80s, John escribe un guión sobre un niño genio con un perro robot y un cohete que construye él mismo y se escapa de su casa. Le gustó muchísimo ese guión y esa idea, que decide hacerla pues un live action, ¿no? O sea, buscar inversión para llevarla a cabo, ¿no? O sea, live action, pues tenías que tener actores de verdad, construir un cohete de verdad, y entonces se da cuenta que solo el simple hecho de construir el cohete y el perro robot, pues iba a necesitar muchísima inversión y la producción sería alta. Pero le encantaba ese guión, entonces decide conseguir o buscar un subsidio del gobierno o de alguna empresa. Se pasa semanas buscando esa inversión, pero al corto tiempo pues dice, ¿sabes qué? Ya me rindo, porque se da cuenta que iba a ser demasiado difícil conseguir un subsidio para un proyecto que era meramente entretenimiento, ¿no? Normalmente los subsidios que da el gobierno o empresas como de manera como de patrocinio, digámoslo así, se lo dan a proyectos educativos, a proyectos que te dejen algo y no solo que te entretengan. Y el proyecto que traía John, o el guión que traía John, pues era mente de entretenimiento. Entonces guarda ese guión en una caja y sigue con su vida normal en DNA, y se olvida completamente de ese guión. Pero muchos años después, ya en 1994, John se estaba mudando de casa y se topa con la caja donde estaba el guión y lo vuelve a leer. Y le vuelve a gustar muchísimo y se vuelve a obsesionar con encontrar la forma de hacerlo realidad. Y para esa época, su estudio estaba haciendo muchísima animación por computadora. Ya no tanto stop motion, sino animación por computadora. Y ahí se le ocurre pues hacer el guión en animación, ¿no? De esta forma pues, podía hacer obviamente el robot y el cohete pues, de una manera muchísimo más económica. Y ahí se acordó de cuando era niño, como le decían Johnny Quasar. Entonces así le pone al personaje del niño genio, y junto con su socio, Keith, y el equipo de DNA hacen un pequeño corto animado llamado Las aventuras de Johnny Quasar.
Duraba solo 40 segundos y mostraba a Johnny volando en un cohete. Atrás venía su perro robot llamado Goddard, que ese sí se quedó el nombre, y solo se presentaba, decía: yo soy Johnny, él es mi perro que construí, y soy un genio y soy muy inteligente, bla bla bla, y dice: ya me voy porque voy a chocar con un meteorito o algo así. Era solo 40 segundos, pero era un corto pues, bastante bueno en animación por computadora, y lo mandan a los SIGGRAPH. SIGGRAPH es una conferencia de animación por computadora bastante famosa que cada año pues, hacen como esta conferencia y dan premios a diferentes cosas de animación por computadora, ¿no? Ese corto ganó 2 premios ahí, ganó Mejor Personaje Animado y Mejor Show Animado. Y obviamente con esos 2 premios que ganaron, pues lograron salir en bastantes medios, ¿no? O sea, varios revistas, periódicos, algunos noticieros cubrieron la nota, publicaban el corto, etcétera, etcétera. Y casualmente, una de las revistas donde salió una nota de ellos y su corto, era la revista que el escritor y productor de Ace Ventura leía. Esta persona se llama Steve Oedekerk y tenía su propia productora que se llamaba O Entertainment. Más adelante, o sea, muchos años después, Steve también haría la película del Profesor Chiflado, Patch Adams, Bruce Almighty y varias otras más. Pero para ese entonces, en 1995, Steve Oedekerk era conocido por su trabajo de Ace Ventura. Le gusta muchísimo el corto animado de Johnny Quasar y les escribe con una propuesta de asociarse para desarrollar Johnny en una serie. Steve le pregunta a John que si tenía algo más sobre el personaje de Johnny Quasar aparte del corto, y pues obviamente John ya tenía todo y le mandó todo. O sea, digamos, tenía todo listo para ir a presentarle a diferentes estudios y diferentes canales. O sea, tenía guiones, tenía la Biblia de cada personaje. O sea, Johnny Quasar es así y así y así. El papá de Johnny Quasar es así y así y así. La mamá, o sea, tenía todo. Tenía prácticamente todo lo necesario para ya salir a buscar cadenas de televisión. Entonces se juntan ahora O Entertainment con Steve Oedekerk y DNA con John y su socio Keith, y van a diferentes canales. El primer canal que van es Nickelodeon, y a Nickelodeon le encanta y le dicen que no busquen más, que ellos lo harían, pero que solo le dieran algo de tiempo. Entonces estamos hablando de 1995. Fue hasta finales de 1997 que Nickelodeon le da por fin luz verde para hacer el piloto. Entonces se pusieron a trabajar, hicieron el episodio piloto. Duraba solo 13 minutos, y en 1998 se lo presentaron a Nickelodeon. Y su mejor expectativa era que, o lo que se imaginaban que iba a pasar y que estaría increíble que pasara, es que les dieran solo 6 episodios o algo así, ¿no? Eso pensaban que sería lo mejor que les pudiera haber pasado. Pero no fue así. A todos los ejecutivos de Nickelodeon les encantó la idea. Y no solo querían hacer la serie, sino también película, ¿no? Nickelodeon ya llevaba algunas películas y le estaba apostando mucho a ese canal. Aunque no eran las mejores películas, habían hecho ya, por ejemplo, la película de La espía de Harriet, habían hecho 2 películas de Rugrats, que no eran las películas más taquilleras, pero estaban empezando y Nickelodeon quería apostarle mucho a películas. Pero había un gran pero. Nickelodeon solo hacía películas de series que ya tenían audiencia. Y ellos, o sea, Johnny Quasar, no tenía una audiencia. Pero por otro lado, hacía muchísimo sentido a nivel de producción primero hacer la película y luego la serie. Por lo que había ahí un debate interno de qué hacer primero, ¿no? Si hacer la película primero sin tener una audiencia, o hacer la serie y después la película, ¿no? Sin embargo, el departamento legal dijo que lo primero y más importante era cambiar el nombre para evitar problemas legales. Ahorita la fecha se llama Johnny Quasar. Y en esa época pues, había un videojuego llamado Captain Quasar. Y también estaba pues, obviamente el famosísimo Johnny Quest, que era diferente el nombre, pero pues más vale cambiarle el nombre ahorita, que nadie lo conoce, que después pues tenerlo que cambiar por cualquier problema legal. Entonces pues todo el proyecto digamos que se pone en pausa hasta que tuvieran un nombre.
John se va a su casa, sacó a pasear a su perro y ahí se le ocurre el nombre de Jimmy Neutron. Bien, entonces la parte legal, digamos, ya estaba palomeada, ya se llamaba Jimmy Neutron, ya no había problemas legales, ahora solo había que pensar la mejor estrategia de lanzamiento. Ahora, no estoy completamente seguro, pero creo que a Steve de O Entertainment, el que escribió Ace Ventura, se le ocurrió hacer pequeños fragmentos o pequeños cortos de Jimmy Neutron entre una caricatura y otra, en lo que preparaban la película. De esta forma, pues podrían ir construyendo la audiencia poco a poco y podían dar a conocer la historia y los personajes de Jimmy Neutron, y empezar con la película ya fuerte, ¿no? A Nickelodeon le gustó esa idea y en 1999 empezaron a hacer esos cortos pequeños de Jimmy Neutron y a preparar la película. Ese año, o sea, el estudio de John, DNA, pasó de tener 16 empleados a tener más de 150 personas. En varias entrevistas que vi de John, dice que esa época sentía como si estuviera construyendo un coche mientras estaba ya corriendo la carrera de coches. O sea, estaba vuelto loco. O sea, imagínate empezar, pasar de 16 empleados a 150 empleados. Y también no solo estaban preparando la película de Jimmy Neutron y los cortos de Jimmy Neutron, sino también en ese mismo año se estrenó la película o el largometraje de Olive the Other Reindeer, o en español Olive el otro reno. John fue el director de animación de ese largometraje. Matt Groening, el creador de Los Simpsons, fue el productor y Drew Barrymore era la actriz de doblaje, la que interpretaba a Olive. Entonces digamos que John estaba algo ocupado en 1999. Pues se tardó 2 años en terminar la película de Jimmy, ¿no? Se tardó 2 años desde escribir el guión, desde coordinar y checar toda la animación, hasta que ya por fin en el 2001 se estrenó la película de Jimmy Neutron y le fue bastante bien. Tanto así que fueron nominados al Oscar por Mejor Animación, pero pues no ganó. Ese mismo año se había estrenado o estaban nominados Shrek y Monsters Inc. Y el Oscar se lo llevó Shrek por Mejor Animación. Y para el 2002, Jimmy Neutron se estrenó ya como serie y le fue bastante bien y terminó por fin en el 2006. Que ese mismo año, en el 2006, se estrenó la película de Ant Bully, que en español salió con el nombre de Bienvenido al Hormiguero. Que curiosamente, ahí te va la historia de esa película. John estaba un día en su estudio trabajando y recibió así aleatoriamente una llamada de Tom Hanks, ¿no? O sea, imagínate que estás en tu escritorio trabajando y te marca Tom Hanks. Y Tom te dice, oye, acabo de leer este libro, te lo quiero mandar para ver si puedes hacer algo al respecto y para ver si podemos trabajar en este proyecto juntos. John recibió el libro, vio y dijo, híjole, es otra vez algo de hormigas, porque acuérdate que ya había salido la película de Bugs, la película de Ants, y decía, oye, ¿sabes qué? Pues sí está padre, pero deberíamos de hacerlo algo diferente, algo quizás con abejas o otro insecto, pero pues no hacía sentido la historia con otro insecto, y pues deciden hacer algo con las hormigas, y después de unos meses se estrena la película de John con Tom Hanks. Y ya muchísimos años después, bueno, no tantos, en el 2010 se estrena la serie de Planet Shin, creo que se llamaba Planet Shin, donde Shin Estevez, un personaje que salía, que era el amigo de Jimmy Neutron, estrena su propia serie. John no tuvo mucho o tuvo muy poco que ver con esa serie, digamos, más que escribir el personaje inicialmente, pero ahí estuvieron también trabajando Steve de O Entertainment, estuvo trabajando Keith, el socio de NDA, y pues también él estuvo algo relacionado ahí. Ahorita hoy en día creo que trabaja John con PBS haciendo caricaturas o series para un público más infantil, ¿no? Pero bueno, eso fue todo. Espero te haya gustado esta muy breve historia de John Davis y Jimmy Neutron. Muchísimas gracias por escuchar. Nos escuchamos en el próximo episodio de Diseño Feliz por Disliz. Muchísimas gracias.